Bien, mis amados hermanos, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Esta noche es una bendición grande, es un gusto el poder detenernos en nuestro diario andar, nuestro diario vivir, bajo las circunstancias en que nos encontramos. Así que bienvenidos cada uno de ustedes allí en el seno de su hogar, donde ustedes se encuentran con su familia. En realidad, no podemos pasar por alto que en la vida del creyente todas las cosas nos ayudan a bien. Así que todo lo que nos está sucediendo a nivel nacional e internacional siempre redunda para bien para los creyentes. En esta noche me gustaría que tomáramos tiempo para meditar en la palabra de nuestro Dios, para poder considerar algunas cosas importantes. En la reunión del día viernes hace 8 días, hablábamos de algo importante como es pecado dejar de interceder por otros. Y lo aprendimos con Samuel en el Antiguo Testamento. Esta noche me gustaría que tomáramos un momento para meditar cuán importante es la confesión de un hijo para con un padre. En el libro de Esdras, en el capítulo 9, encontramos la historia de la condición del pueblo de Israel al regreso, cuando Dios estaba llevando al primer grupo, el primer contingente de israelitas, de nuevo a la tierra prometida. Después de 70 años de cautiverio, después de haber sido tenidos durante mucho tiempo fuera del país, fuera del territorio. Entonces la Escritura nos enseña, acabadas estas cosas, a estas alturas, Esdras ya se encontraba en la labor importante como era la reconstrucción del templo. Reconstrucción del templo para traerlo a nuestro momento para la iglesia del Señor, es el poder traer a alguien a los pies de Cristo, es poder establecer a Cristo en el corazón de los individuos. Es como Dios tiene interés en poder restaurar, rescatar la vida de los individuos y traerlos a la comunión con el Señor. Una vez traídos a la comunión con el Señor, Dios quiere tener y mantener esa comunión con nosotros. Nos ha constituido hijos. Pero luego, como hijos, debemos aprender del pueblo de Israel cuando ellos no se comportaron de la manera ideal, de la forma en como Dios esperaba que ellos pudieran ser un testimonio a las naciones. Si algo no podemos pasar por alto es que el mundo está cosechando de lo que ha sembrado. Las naciones y los pueblos y los reinos en este mundo siempre cosechan de lo que siembran. Pero antes de hablar de todo ello, para con las naciones conviene tratar con nosotros. La Biblia dice que el juicio debe comenzar por casa. La Biblia nos enseña que debe comenzar por nosotros, los hijos. Así que aquí podemos encontrar verdades importantes para nuestra vida en este momento. La Biblia dice que en el tiempo de Esdras, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. También encontramos en el versículo 2, donde dice: han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos. Así que me gustaría que en este momento pudiéramos meditar antes de continuar nuestras reuniones de oración. Vale la pena el hecho de poder mirarnos en el espejo de la nación de Israel, cómo estaba su condición después de haber invertido el tiempo el Señor de darle su palabra,
para que ellos vivieran de una manera diferente, llevarlos a un territorio donde ellos pudieran vivir sin mezclarse con otras naciones. Pero aquí la Biblia nos enseña, en primer lugar, la condición de los hijos. ¿Cómo era la condición? Mezclándose, no viviendo una vida separada. En el Nuevo Testamento, la Biblia dice que aquellos que hemos conocido a Cristo hemos llegado a ser santos, y la palabra santo es apartado o separado. Esa es la condición, esa es la posición que Dios nos da. Pero luego Él quiere que nosotros podamos vivir una vida separada, y eso ya es la obediencia de nosotros hacia el Señor. Cuando Esdras regresa, se da cuenta de la condición del pueblo que no está viviendo una vida separada y que está mezclado con los otros pueblos. Esta noche vale la pena que como iglesia, no solo nosotros en El Salvador, no solo nosotros en San Miguel, en nuestra iglesia local, sino todos aquellos creyentes que tienen la oportunidad de escucharnos, ¿cuál es nuestra condición en esta hora como creyentes? Algunos de nosotros estamos viviendo como a nosotros nos parece mejor. No estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Estamos viviendo casi igual como el mundo vive. Y no es extraño, la iglesia primitiva, la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo dice que no pudo hablarles a ellos como a creyentes maduros, porque ellos precisamente estaban viviendo en una condición como inconversos. Así que vale la pena en esta noche, antes de tomar tiempo para orar, allí donde usted está con sus hijos, probablemente nuestros hijos están aprendiendo a vivir de nosotros. La pregunta es, ¿cómo estamos viviendo como padres? ¿Qué podemos reflejarles a ellos? Nosotros los pastores, los obreros, los diáconos, los que dirigimos la iglesia del Señor, ¿cómo es nuestra condición? Esdras ve en el pueblo en aquel momento que era una condición apartada totalmente de la comunión con el Señor, a tal grado que el versículo 3 nos dice que cuando Esdras oyó esto, rasgó sus vestidos y su manto, y arrancó el pelo de su cabeza y la barba, y luego dice que se sentó angustiado en extremo. Ahora es importante en esta noche que nosotros, antes de mirar hacia afuera, como iglesia, miremos hacia adentro. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? La frialdad con que vemos nuestra relación con el Señor, la frialdad con que nosotros vivimos y con qué facilidad nosotros podemos compartir como el mundo vive y no se hace diferencia entre nosotros, nuestros hijos dándose a aquellos que ni conocen al Señor. Así que vale la pena que podamos reconocer nuestra condición y luego podamos tomar una posición como la de Esdras. Esdras no se alegró. Esdras no dijo qué bueno, los israelitas están viviendo, ahora sí están con otros. No, él reconoció que se habían apartado de la comunión con el Señor y da unas muestras de arrepentimiento en su corazón. Llega al punto del dolor extremo. La Biblia lo describe que rasgó su vestido, su manto, la barba, y que se había angustiado en extremo. No aplaudió. Y muchos de nosotros como pastores estamos aplaudiendo porque no queremos confrontar a nadie con la palabra de Dios. El juicio debe comenzar por nosotros. Y esta noche ciertamente estamos viendo a nuestro derredor muchas de las cosas con las cuales Dios está tratando con el mundo. Pero vale la pena. Nosotros somos como iglesia en Cristo, somos la esperanza para aquellos que no conocen al Señor. Somos la oportunidad. Dios nos ha dejado aquí para hacer luz en lugar de ser tinieblas. En aquel momento el pueblo, en lugar de ser luz a las naciones, estaba haciendo tinieblas.
Así que este hombre pudo ver la condición del pueblo y luego muestra la condición de él, una condición donde llega al punto de arrepentirse delante del Señor y se involucra para poder decir que está confuso. Dice en el versículo 6, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Muchos de nosotros con facilidad llegamos al Señor, no importa cómo andemos con nuestras manos inmundas. Ciertamente estamos teniendo el cuidado de lavarnos las manos y teniendo muchos cuidados para poder evitar algo que pueda afectar nuestra vida física, pero vivimos como nos parece mejor, viviendo lejos de la palabra de Dios. Así que Esdras, no solamente él pudo venir delante de Dios con una actitud de arrepentimiento, sino en el versículo 4 dice, y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios. En esta noche yo quisiera animarle. El reto es para nosotros los que servimos a Dios, los pastores, los maestros, los obreros, los que dirigimos, los que discipulan, todos los que participamos en enseñando y entrenando a otros. Nosotros debemos de tomar la actitud de Esdras, arrepentimiento. Dice la Escritura que Esdras no se sintió alegre, lejos de eso se sintió confuso y al mismo tiempo avergonzado. Algunos de nosotros tenemos que reconocer que no hemos estado viviendo y muchos estamos todavía viviendo en un estilo de vida como si fuéramos personas que no conocemos al Señor. Yo no lo puedo juzgar a usted, hablo por mí y permitámosle a la palabra que sea Dios obrando en nuestro corazón. ¿Cuánto vamos a reconocer que esa es nuestra condición? ¿Cuánto vamos a tener la capacidad de podernos arrepentir? Dice el pasaje que cuando él confesó delante del Señor, no confesó diciéndole al pueblo, ustedes han pecado, y comenzó a condenarles. Quiero que vean el versículo 7 donde dice, desde los días de nuestros padres hasta este día, hemos se involucra. Usted no puede juzgar a sus hijos y condenar a sus hijos. La gran pregunta es, ¿cuántos de nosotros como familia vale la pena en esta noche o en esta hora reconocer, no he estado viviendo como debo? Esdras dice, se involucra él, y luego dice que habían pecado en gran manera, y luego dice, y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en mano de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Así que vale la pena que nosotros podamos mirarnos en el espejo que el Señor nos ha dejado, su palabra, para poder aprender. Ahora Esdras es capaz de poder reconocer que no solo el pueblo había pecado, también él se involucraba. Hermanos y amigos, déjenme decirle esto, necesitamos reconocer nuestra condición, necesitamos arrepentirnos, necesitamos confesar delante del Señor. No basta tener un remordimiento en el interior, no basta que en nuestra mente usted pueda pensar, sí, yo ando mal, no he hecho como debo, no soy la clase de esposo, en verdad no soy la clase de hijo, no he sido respetuoso de mis hijos. Nadie le ha estado viendo allá en la intimidad suya. Probablemente usted ha sido irrespetuoso con medio mundo. ¿Será glorificado Dios de esta manera? ¿Hemos estado viviendo una vida de apariencia? Vale la pena venir delante del Señor antes de poder mirar a lo que pasa alrededor nuestro. Versículo 8 dice, y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Así que en esta noche vale la pena que nosotros podamos reconocer nuestra condición.
que podamos arrepentirnos de nuestro pecado, podamos reconocerlo, que podamos confesarlo delante del Señor. Y justamente nos damos cuenta de que el Señor quiere que nosotros podamos seguir siendo luz. Su misericordia hasta este día ha sido grande. Cada día su misericordia viene de nuevo a nuestra vida. Versículo 9 dice: porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida, para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Versículo 10: pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. En esta noche debemos confesarle al Señor, debemos reconocer nuestra condición, debemos arrepentirnos delante de Él y volver nuestro rostro hacia Él. Volvernos. En esta noche, esta reflexión va para todos nosotros. ¿Estamos nosotros comportándonos muy parecido a Israel en aquel momento? Y si eso está sucediendo en usted, en su familia, en nuestra iglesia, debemos ser capaces, sensibles y sencillos para reconocer y volvernos al Señor. Si hay algo que Dios nunca va a rechazar, es un corazón arrepentido. Antes de pensar en lo que está pasando con el mundo y cómo Dios está tratando con el mundo, vale la pena que esta noche podamos darle tiempo al Señor y a su palabra para que hable a nuestro corazón y nos lleve al punto de poder reflexionar: esta es mi condición que debo presentarme delante del Señor. Esta noche o en esta hora no se vaya a la cama o no continúe las actividades en su diario andar sin poder llegar delante del Señor. Como hijo, estoy hablando a los hijos, estoy hablando a nosotros, estoy hablando a aquellos que hemos confiado nuestra vida en el Señor. Él ha llegado a ser nuestro Padre, y al igual que el hijo pródigo, con aquellos dos hijos, uno se había ido totalmente a vivir una vida desenfrenada, pero el otro tampoco vivía contento estando en la comodidad del hogar. Muchos de nosotros no estamos disfrutando del contentamiento de un hijo que tiene comunión con el Señor. El gozo, la paz y la tranquilidad no vendrán a nuestra vida si nosotros estamos viviendo una vida lejos de la comunión con el Señor. Esdras no aplaudió la condición del pueblo. Nosotros no podemos aplaudir el estilo de vida que estamos viviendo. Usted y yo muchas veces mostramos algo que no está identificando nuestra vida con la vida del Señor. No estamos siendo un testimonio al mundo. En lugar de eso, aquí encontramos en el pasaje que Esdras se sintió con vergüenza por lo que el pueblo, su pueblo, estaba haciendo. En esta noche o en esta hora, vamos a tomar tiempo para orar. Allí donde usted está, allí en su hogar, allí quizás usted está entre el grupo de personas que están en una cuarentena con otras personas que usted ni conoce. Todos estamos teniendo, hasta donde nos sea oportuno, los cuidados. Nosotros como iglesia queremos ser bendición, no queremos ser parte del problema. Vale la pena en esta noche que nosotros como iglesia, en medio de un mundo que necesita del testimonio de Cristo, podamos reconocer si hay algo en nuestra vida que necesitamos arreglar con nuestro Dios. Yo no lo puedo juzgar a usted, no lo puedo condenar. La palabra de Dios y su Espíritu Santo se encargarán de hacerle ver a usted en su interior y a mí también
Así que cada uno de nosotros tenemos que valorar dónde estamos, cuál es nuestra condición y qué debemos hacer. Necesitamos reconocer, necesitamos arrepentirnos, confesar al Señor y volvernos a su gracia y a su misericordia. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta hora.